Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Me sale la carta del Caballero de Oros, mi querido Acuario. Muy bien. Quiero que mires esta carta. Si te das cuenta que hay un personaje que está con unas facciones como que está enojado. Y aquí hay una pequeña ave que lamentablemente ha perecido, mi querido Acuario. No sé por qué siento, Acuario, que tú tienes esa percepción como que hubieras hecho las cosas, como dicen en mi lindo Perú, por las puras, en vano. Es como que hubieras invertido tanto en una situación que al final te está causando una decepción. Estás algo decepcionado o decepcionada, quizás de una persona, de un trabajo o de un proyecto. Estás algo decepcionado. Pero a pesar de esto, mi querido Acuario, parece que en algún lugar de tu mente, de tu corazón, es como que siente que todavía hay algo que se puede rescatar de esta situación. Como que tú no aceptas de que esto ya acabó, de que simplemente no hay nada que vivir. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, porque a lo mejor de repente tu intuición te quiere decir algo, Acuario. Vamos a ver signos. Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude. Signos. Vamos a ver. Me sale un Leo. Me sale Cáncer. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Capricornio, cariño. Y da la casualidad que la carta de la torre está al costado de tu signo. Mira, ahora te lo enseño. Mira, la carta del juicio representa Acuario Piscis y la carta de la torre representa Capricornio y está a tu costado. Algunos de ustedes están pasando por un cambio, por una transición. Algunos de ustedes posiblemente ya sea trabajo, amor, dinero, pero están haciendo un cambio. Cambio de casa, cambio de pareja, cambio de puesto de trabajo. La letra U, la letra V, la letra S, la letra E y la letra F. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver por qué mi querido Acuario está decepcionado, decepcionada. ¿Por qué, Acuario? ¿Qué está pasando? Tenemos lo que es la carta del Sol. Parece que hay una persona que te ignora, cariño, o hay una persona que no se comunica contigo, ¿vale? A pesar que me sale la carta del Sol, que es una carta de claridad, a lo mejor tú quieres saber qué está pasando. ¿Por qué no me escribe? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué se porta de esta manera? ¿Por qué me ignora? ¿Por qué me ha bloqueado también? Mira, vamos a sacar las cartas. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Muchos de vosotros a lo mejor están viendo de que la vida de ellos continúa como si no hubiera pasado nada y tú estás sufriendo. Eres tú quien está pasando mal en estos momentos. Y puede ser que esto te está causando como un poco de decepción. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor me dice Richard, ¿cómo es posible que se va a divertir, se va de fiesta, si sabe que estamos teniendo problemas en casa? También puede ser el caso. Yo he peleado con este hombre, con esta mujer, no me dice nada y me he enterado que ha estado con la Lupe, que ha estado de fiesta, ha estado de reunión. Quiere decir que entonces no sufre por mí. Acuario. Cada persona lleva su luto de amor a su manera, cariño. Esto no quiere decir que no le afecte, puede ser que le está afectando, pero parece como que tú quieres que llore al mismo ritmo que ustedes, mi querido Acuario. Vamos a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del Rey, del Caballero de Espadas. Te sientes traicionado, mira, o traicionada. Sientes que esta persona no está respetando el luto de amor o no está respetando posiblemente la tristeza. Para algunos es amor, para algunos es un problema personal, para algunos de repente me dice Richard, no es correcto que esté de fiesta. A ver, yo me acuerdo que una vecina en mi pueblo falleció
y sus hijos pues eran de mi edad, ¿vale? Sus hijos de mi edad. Y yo me acuerdo que cuando la mujer falleció, fue prácticamente, como se dice, despedirse hoy día, y en la noche ellos estaban de fiesta. Y a mí me sorprendió sinceramente, ¿no? Pero luego entendí que cada persona guarda su luto a su manera. A lo mejor para ellos esto es una manera de desconectar. ¿Quién soy yo para criticar? ¿Quién soy yo para juzgar? Pero siento como que muchos de ustedes, Acuario, quieren posiblemente que esta persona, yo qué sé, demuestre un poco de empatía, alguna lágrima, algún llanto, algún mensaje de consuelo, o quieres de repente que esta persona esté encerrado o encerrada en casa. Vamos acá más cartitas. La carta del 10 de copas y tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. A ti te hierve, a ti te duele que se esté relacionando con Pepe Lucho, con la Lupe, que esté quedando con más personas, Acuario. Es esto, ¿vale? Tú quieres que esta persona te guarde luto. Tú quieres que esta persona se quede en casa. Eso es lo que tú quieres, Acuario. Y está haciendo todo lo contrario. Está conociendo personas, está tratando con gente y esto a ti te incomoda. Esto a ti te fastidia, Acuario. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos al costado de la carta del 9 de espadas. Hay un reclamo. Cuidado. Cuidado, mi querido Acuario, con tus instintos. Cuidado, porque no vaya a ser que al final te perjudiques más o la relación se perjudique más, Acuario. Porque aquí veo que tú reclamas. O esto también puede ser una lectura espejo, que tú me dices, Richard, yo estoy continuando con mi vida, yo estoy saliendo con personas, esta persona me dice que yo pues no he sido sincero en el amor, viene, me reclama, y aquí hay un choque, aquí hay un enfrentamiento de celos también, Acuario. Por eso que siempre es bueno darse un tiempo, porque si no, yo entiendo tu postura o la postura de la otra persona que diga, mira, acabo de terminar con él o con ella y lo veo ya con otro o con otra. Quiere decir entonces que ya ha estado conociendo a alguna persona, que puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces yo entiendo que tú me digas, Richard, al menos se hubiera esperado, yo qué sé, 2 semanitas. Ahora yo quedo mal, él también queda mal o ella queda mal. Aquí hay como un rencor, como un resentimiento, como una decepción, tanto de tu parte como también de la otra parte, mi querido Acuario, y veo un reclamo, sinceramente. Vamos acá más cartas. La carta también del As de Bastos, cuidado con la depresión, cuidado con la soledad. Parece como que en este momento dice Richard, no quiero saber nada del amor, no quiero saber nada de nadie. Cuidado, te estás aislando, Acuario. Mira, te estás aislando. O esta persona se está aislando, ¿vale? No es bueno aislarse, ¿no? La carta de la Reina de Copas y al costado la carta del Caballero de Copas. Pero mira, mi querido Acuario, ¿vale? Parece como que tu vida tampoco va a ser tan dramático, porque luego de estar aislado o aislada, aparece una persona en tu vida, porque aquí veo lo que es una relación. Una relación. Y el otro mensaje, Acuario, puede pasar, no digo que sea al 100%, pero puede pasar que esa persona que actualmente está saliendo con alguien y que a ti prácticamente te pone de los nervios, puede pasar que esta persona se quede solo o sola, va a terminar con él o con ella y luego te busca. Mira, luego te busca. Tanta drama, tanto show, cariño, tanto show que parece la Rosa de Guadalupe y al final te busca. Por eso es importante mantener la cabeza fría. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que reclamas, con los escándalos que puedas hacer en la calle, ¿vale? Cuidado con las indirectas, mi querido Acuario. Sé que en este momento quizás estás herido, estás herida, o esta persona también está herida, está herido, pero luego vosotros se reconcilian. Por eso te digo, tanto show, tanto problema, tanto escándalo, para que esa cucaracha o tú vuelvas con él o con ella. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Respuesta en el tarot egipcio.
Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Opción 2, la carta del sol es un sí, Leo, cariño. ¿Qué te quiere decir el oráculo, mi querido Acuario? ¿Qué te quiere decir el oráculo, mi querido Acuario? Vamos a ver. Dice, el número 17, da el paso. El número 17 busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Vale. Parece, mi querido Acuario, que hay una persona que está esperando que tú deas el paso o que tú te pongas en contacto con él o con ella, cariño. Ya, Richard, pero yo soy mujer, Richard. Las mujeres no hacemos esto. ¿Dónde está la igualdad de género? ¿Dónde está el feminismo? Cuando les conviene el feminismo, ¿no? Y cuando no, no. De verdad. Al momento de pagar la cuenta, ahí sí no hay feminismo. Que pague él, Richard. Que pague él. Mira, Acuario. Aquí me están diciendo, si tú tanto quieres saber de esa persona, o si esa persona no se pone en contacto, pero tú sabes que va a volver, ¿por qué retrasas tanto las cosas? ¿Por qué no te lanzas en plan lagarta, en plan lagarto? Mami, papi, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Una llamadita, un mensaje de texto y verás que la comunicación vuelve otra vez. Pero si tú te encierras en tu mundo por orgullo, pues esta persona va a pensar que tú no quieres nada con él o con ella y al final, corazón, se van a alejar. Se van a alejar, ¿vale, Acuario? Entonces, mi querido Acuario, si tanto te interesa ese hombre o esa mujer, búscalo, te está diciendo. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Tanto show, tanto escándalo, de verdad, de callejoneras, de placeras, para que luego vuelvas. ¿Quién te entiende? La carta del sol. La carta de la muerte, cariño, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. Solteros y solteras, y no muy solteros y no muy solteras, cariño. Vas a conocer una persona, Acuario, joven, menor que ustedes, pero la conexión o el contacto entre ustedes va a ser más pasional. ¿Vale? Porque ya te veo alistando tu vestido de novia, cariño, separando la reserva, yo qué sé, en la iglesia de San Patricio. No, no. Esta persona que aparece en tu vida, solteros y solteras, y no solteras también y solteros, va a ser pasional, ¿vale? Va a haber algo, una conexión, un fuego, algo que a vosotros les une y les encanta, Acuario. La carta del 8 de pentáculos, pero muchos de vosotros con esa persona es como que te acostumbras y tú ya vas a estar creando tu país de maravillas. Ay, Richard, ¿cómo será mi futuro con este hombre, con esta mujer? ¿Cómo serán nuestros hijos? Nos iremos de vacaciones, mi familia lo aceptará, Richard, me hará voltear los ojos como la niña del exorcista. Vas a hacer planes y te estoy diciendo que esta persona es más pasional, Acuario. La carta del 4 de espadas y la carta también del 2 de espadas. Cariño, te recomiendo que vivas tu momento, que vivas tu presente, disfruta, cómetelo, gózalo, gózalo. Porque luego, corazón, te veo triste. Y mira que te estoy advirtiendo, mira que te estoy diciendo, Acuario, vas a conocer un hombre, una mujer que te va a encantar. Cariño, que te va a hacer rasguñar y te va a voltear la cabeza como la niña del exorcista, cariño. Pero solo es pasional. No veo relación, pero tú te ilusionas y aquí veo la decepción, Acuario, la tristeza. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué si yo entrego mi corazón? Y te estoy advirtiendo. Y aquí, corazón, mira. Prácticamente te rompen el corazón, cariño. Te quedas sola, te quedas solo. Si estás en pareja, porque para muchos de ustedes también llega esa persona, no dejes a tu pareja por esta persona, cariño, ¿vale? Si tú quieres tener una aventura, perfecto. Adelante con esa aventura, porque esa persona no te va a dar más que solamente placer, nada más.
¿vale? Cuidadito que diga Richard, me ha dicho que se va a casar conmigo. A lo mejor tienes una billetera muy gruesa, cariño, una cuenta bancaria en Suiza, puede ser el caso, en Islas Caimanes, puede ser. Y cuando se te acabe ese dinero, pues simplemente se irá con otro o con otra. Entonces, cariño, piénsatelo. Vamos a ver economía, ¿qué me quieren decir, mi querido Acuario? Que Dios y Universo me ayude. Que Dios y Universo me ayude. Acuario, economía. Vamos a ver qué me quieren decir. Me sale la carta del ermitaño. Tienes que hacer un cambio en la parte económica. Reinvéntate, corazón. La carta también de la reina de oros. Si tú te reinventas, vas a tener más tiempo para ti. Vas a ganar más dinero. No sé por qué siento, mi querido Acuario, que tú tendrías que ser tu propio jefe, tu propia jefa. Es cierto que el camino, pues, no es fácil, ¿no? Nadie dijo, corazón, como dice Papá Dios, comerás con el sudor de tu frente. Pero siento que estás estancado, estás estancada, Acuario. Tienes que hacer un cambio para que tengas más tiempo para ti, para que vivas, para que disfrutes de la vida. Y para que tú prácticamente seas dueño o dueña de tu empresa, tu negocio. Ve pensando qué es lo que tú puedes hacer. A lo mejor tú me dices, Richard, mira corazón, cuánto dinero, cuánto éxito, mi querido Acuario. Pero es algo que tienes que hacer por tu propia cuenta. Richard, no tengo capital, ¿vale? Mi familia empezó vendiendo manzana con dulce, vendiendo sandía, cevichito, cariño, vendiendo palomitas de maíz. Muchas veces uno no nace con dinero, cariño, ¿vale? En cuna de oro. Empieza tú también por lo bajo y vas a ver que vas a lograr tus objetivos. Las características, mi querido Acuario. Vamos a ver las características que me dice. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente van a estar lo que es en un triángulo amoroso o te reencuentras con viejas amistades o viejos amantes. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero especialmente un Cáncer, cariño, de berretos Cáncer como son. La carta colgado. Vas a estar un poco, como se dice, desorbitado, desorbitada por una persona que puede ser menor que ustedes, cariño. A lo mejor con esta persona tienes un encuentro amoroso, un encuentro íntimo, pero esta persona es muy joven, no sabe lo que quiere, Acuario. Esa frase que dice, duerme con niños y amanecerás mojado y mojada, ¿vale? Es esto. Ponlo su pañal, cariño, ponlo su pañal. Pero veo que tú estás como muy ilusionada por esta persona, pero este chico, esta chica no sabe lo que quiere. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio, natural o pintado. La carta del 7 de espadas, cariño. Cuidado que no se puede tapar el sol con un dedo. Las paredes tienen oídos. Si tú estás en una relación oculta, esto sale a la luz. Y no vaya a ser, cariño, que te digan tus 4 verdades o simplemente tu pareja pues te pille, ¿vale? Especialmente de una persona de elemento aire. Esa persona que va a descubrir tu lado oscuro, mi querido Acuario, es una persona de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. La carta del 4 de espadas, cariño, a pesar que muchos de ustedes posiblemente ya han pasado por esto o te has separado de una persona muy especial y es por infidelidad, veo que tú todavía tienes un sentimiento por él o por ella, pero es cierto que el contacto, la conexión entre ustedes se ha terminado. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, puede ser esta persona, piel blanca, cabello negro, cabello castaño, cabello rubio, tatuajes, cariño, una persona muy atractiva, vive posiblemente cerca de la casa de la familia de sus padres o está viviendo con sus padres. Bendiciones de corazón. Te quiero, Acuario. No juegues con fuego, cariño, porque puedes salir quemadito y quemadita. Y deja el drama, deja el show, porque al final vas a volver con esa cucaracha. Te quiero. Sé feliz, Acuario.